Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a abordar el concepto de indicadores de variabilidad. Las medidas de variabilidad van a expresar con números qué tan dispersos o agrupados se encuentran los datos, o sea, qué tanta diversidad de información existe en un conjunto de datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos instrumentos para medir alturas, instrumento A e instrumento B. Y deseamos seleccionar el más preciso, o sea, el que tenga menos variabilidad, que dé los resultados más cercanos a la realidad, digamos. ¿Okay? La imagen muestra la distribución hipotética de 100 valores de altura medida con los dos instrumentos. ¿Cuál instrumento es el que tú escogerías para realizar las mediciones? Fíjate, aquí en el eje horizontal tenemos la altura y en el eje vertical la frecuencia, es decir, cuántas veces ocurre o aparece el valor de altura, ¿sí? Conforme este valor o esta variable se ve modificada. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la B, del instrumento B, marca, digamos que las alturas que es capaz de medir, hay mayor cantidad de alturas aquí y de este lado comparado con el otro instrumento. Recuerda que en el eje vertical es cuántas veces aparece este valor de altura, cuántas veces aparece este valor de altura, cuántas veces aparece el valor de altura que está por acá. Y fíjate que la cantidad de datos, digamos, está más cercano a la parte del medio en el instrumento B, acá, mientras que para el instrumento B hay valores de altura aquí de este lado, aquí mira, aquí marcas una cierta frecuencia para B, aquí no hay nada en A, ¿sí? O sea, mientras que en esta altura el instrumento A no registró nada, no registró elementos con esta altura, el instrumento B ya está registrando elementos con altura aquí, ¿sí? Entonces, este muestra mayor cobertura en el rango de registros, mientras que el A no marcó nada para esta altura, el B ya está marcando y viceversa de este lado, ¿sí? ¿Cuál instrumento escogerías para realizar mediciones? Existen indicadores de variabilidad, los cuales se conocen de la siguiente forma. El rango, que ya se calculó por ahí al momento de ejecutar la construcción de la tabla de frecuencias. Una cosa que se llama rango intercuartil, varianza y desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a abordar rápidamente cada uno. El rango, como ya lo habíamos estipulado, es la resta del valor más alto menos el valor más pequeño que tú tienes en una lista de datos. Calcular el rango, por ejemplo, ahí, de esas listas, sería en esta ocasión, pues bueno, el valor más grande 9, el valor más pequeño 1, sería 9 menos 1, y acá también 9 menos 1. ¿Ok? Entonces, el rango intercuartil, digamos, también es una resta, pero lo que vas a restar no son el valor más grande y más alto de una lista de datos. Es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, de tu total de datos, esta operación lo que va a hacer es, imagínate que tienes una lista de datos divididos en cuatro partes iguales, 1, 2, 3, 4. Cuando tú haces el R3, el Q3, sería Q1, Q2, Q3. Al Q3, que iría desde aquí hasta acá, le quitas el Q1, que sería de aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, el Q3 menos Q1 te está tomando en cuenta nada más el 50% de los datos, pero es el 50% central. Te deja fuera el, una cuarta parte, la parte inferior, y la cuarta parte superior. Nada más te toma estas dos cuartas partes, o sea, la mitad de los datos que están distribuidos en la parte media, ¿sí? Un ejemplo dice, se tiene una distribución de frecuencia de 100 ingresos quincenales y de eso se calcula, ya en el video anterior también, supimos cómo calcular los cuartiles. Dentro de los que se tiene el cuartil 1 es 62 y el cuartil 3 es igual a 70. Entonces, el rango intercuartil sería 70 menos 62 es igual a 8. ¿Qué significa? Que el 50% de los datos, que en esta ocasión el 50% de los ingresos quincenales, varía dentro de 8. A lo más, fíjate bien,
La diferencia de sueldos entre esa, cantidad de ingresos, o sea, de los 100 ingresos, el 50%, o sea, la mitad de los ingresos, la diferencia entre uno y otro, a lo más está en 8 unidades. ¿Te fijas? Es lo que quiere decir esto que está aquí. Quito estos quito los que menos ganan, quito los que más ganan, y los que están aquí, que es la mitad de todos los datos, la diferencia entre este y este máximo va a ser de 8. O sea, entre todos estos, que es el 50% de los datos, la diferencia máxima va a ser 8 unidades. ¿Sale? No más. Esa es la interpretación del rango intercuartil. La siguiente medida, nada más permíteme un segundo. ¿Todo bien? Es lo que llamamos la desviación media. La desviación media es simplemente a cada dato le restas el promedio, ¿sí? Y lo divides, haces esa resta, pero lo dejas en valor absoluto. Sumas todos esos valores absolutos y al final divides entre el total de datos. Para datos agrupados es parecido, donde XY es en este sentido, la marca de clase, ¿sale? X barra es el promedio, FI es la frecuencia de clase y N es el número de datos. La desviación media es relativamente sencilla de calcular. Para datos no agrupados, te decía yo, es a cada dato le restas el promedio y eso le sacas el valor absoluto, que significa que la resta la dejas positiva. Sumas todas esas restas y al final divides entre n. Mira, por ejemplo, tienes las puntuaciones en un partido de baloncesto. 0, 2, 4, los puntos que metieron cada jugador. De 0 hasta 38. El promedio de todos, pues es sumar y dividir entre 9, porque son 9 jugadores, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumas todos y divides entre 9. Es un promedio común, el que tú ya sabes hacer desde hace mucho tiempo. Ya sacas el promedio y a cada puntuación, fíjate bien, a cada puntuación, a 0 le restas el promedio. 0 menos 10.22, pues es menos 10.22. 2 menos 10.22, menos 8.22. 4 menos 10.22 es menos 6.22. Y así te vas con las demás puntuaciones. Le vas restando a cada una el promedio. Y a esta es la resta, pero dice la fórmula que le debes de tomar el valor absoluto. Traducción, todos los de esta columna los tomas positivos, los sumas, aquí está la operación, mira, ya todos positivos, los sumas y divides entre el total de elementos que analizas, que en esta ocasión son 9. Listo, esa es la desviación media. ¿Ok? Para datos no agrupados. Para datos agrupados se da es un ejemplo, imagínate que ya construimos esta tabla, a nosotros ya nos dan la tabla, hay el video, hay un video previo de cómo hacer tablas de frecuencias. Si no lo viste, te invito a que lo veas. Si lo viste, pero no te acuerdas de algún detalle, te invito a revisarlo. Entonces, tenemos las clases o categorías. Recuerda que cuando tenemos este tipo de notación significa que el extremo izquierdo, donde está el paréntesis rectangular, ese sí va incluido en la categoría, y el que tiene el paréntesis circular, el número al lado, ese no lo podemos tomar. Cualquier otro, en este caso menor sí, pero no exactamente el 170. Aquí cualquier número menor que 180, pero no exactamente ese. Misma lógica en los demás. Esta es la marca de clase, sumas los extremos y divides entre 2. La frecuencia, repito, este es un problema que ya se te da. Dice que esta es una cantidad de personas que están dentro de la categoría en cuanto a su estatura. Si sumas toda la frecuencia, te da la cantidad de personas. XY por FI es marca de clase por frecuencia. XY menos X barra. ¿Quién es X barra? X barra, ¿sale? Es el promedio, pero acuérdate que para el promedio, en una tabla de estas, necesitas sumar esta columna de la frecuencia por la marca de clase, sumar esto, 2250, sumar estas multiplicaciones y dividir entre el total de datos.
Eso te da el promedio. También hay un video previo donde se calcula, se dice cómo calcular el promedio de una tabla de frecuencias. Después que ya tienes este promedio, haces marca de clase, que sería 165, menos el promedio, que fue 187.5. 165 menos 187.5 da 22.5, pero negativo. ¿Sale? Este menos este da negativo, pero al tener barras de valor absoluto lo tomamos siempre positivo. Traducción: a cada marca de clase, réstale el promedio y todos los resultados toman los positivos. Ya que tienes esto, la siguiente columna es multiplicar la columna previa por la columna de frecuencia. O sea, 22.5 por 1, 22,5. 12.5 por 2, 25. Y así sucesivamente. Ya cuando tienes esta multiplicación, sumas y eso lo vas a dividir. Aquí está, mira, esta suma que ves aquí es esto, todo esto, y divides entre el número de datos, que son 12. ¿Ok? Por favor, con calma, con mucha calma, haz la notación pertinente, ¿ok? Para este cálculo. Uno de los aspectos más importantes para nosotros es el cálculo de la varianza y la desviación estándar. De aquí el concepto y de aquí se van a derivar muchas operaciones en lo venidero para nosotros. La varianza es una medida que cuantifique el grado de dispersión o de variación de los valores de una cierta variable cuantitativa respecto a su media aritmética. Es decir, qué tan dispersos o qué tanto varían los datos respecto a un promedio, qué tan lejos están del promedio. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Aquí te voy a pedir por favor que esta información sí la tienes que copiar idéntica como yo te la estoy mostrando aquí. Pausa el video, por favor, revisa, haz las anotaciones pertinentes o ve las notas. ¿Sí? Es estrictamente necesario que esto lo tengas a la mano siempre. ¿Por qué? El concepto, digamos, y la manera en que se calculan. ¿Por qué? Porque, pues, como te decía, es la base de cálculos que haremos en lo subsecuente. Para datos no agrupados, así se calcula. Mira, vamos a tener dos opciones para cálculo. Uno que es respecto a una población, o sea, cuando estás calculando la característica o estás analizando características de toda una población, ¿sí? O cuando estás analizando a lo mejor la misma característica, pero de una muestra. Como yo te decía en el video anterior, o en el video donde hacíamos la definición inicial de la terminología, población, ejemplo, todos los estudiantes del país, ¿sí? O todos los estudiantes de administración o de mercadotecnia del país. Muestra, ¿sí? Población, todos los estudiantes del país. Muestra, los estudiantes de la universidad X, ¿ok? Entonces, de una universidad en particular. E incluso podríamos definir o redefinir nuestro problema y pensar, población, todos los estudiantes de una universidad en particular. Muestra, los estudiantes de la carrera de administración de dicha universidad. ¿Te fijas? Depende mucho de nuestro concepto de población y muestra bajo estudio. Sobre todo la población bajo estudio. Sea cual sea el caso, la fórmula cambia un poco. La varianza de aquí en adelante la vamos a representar así. Mira, la varianza es la letra griega sigma, es como si fuera como una O ahí delgadita, digamos, con una pestañita en la parte de arriba, ¿sí? Normalmente yo la escribo así, de esta forma, como si fuera una R, digamos, con la parte vertical ensanchada, así, de esta forma. Es la sigma y esa se va a interpretar como varianza. Cuando está al cuadrado es varianza poblacional. Cuando no tiene el cuadrado es la desviación estándar, ¿sale? Esta es nada más la raíz de lo que te salga en el cálculo anterior. La desviación estándar es nada más la raíz cuadrada de la varianza, ¿ok? Cuando es una muestra, lo que estamos analizando es la S minúscula, es S cuadrada, una S común. Y la desviación estándar, pues es la S sin el cuadrado.
El caso del promedio es la letra griega como si fuera la U manuscrita, la letra griega mu, promedio poblacional, promedio muestral, no se te olvide, ¿sí? Promedio o media es lo mismo, poblacional, promedio muestral. En el fondo el cálculo es lo mismo, sumas todos los elementos y divides entre el número que son, ¿sí? Acá también, no más que la diferencia es que este va a considerar a toda la población, vas a sumar toda la población y aquí solo a los elementos de la muestra. Las fórmulas sí cambian un poquito. Observa esta estructura, ¿sí? Dice sumatoria de cada dato, a cada dato le vas a restar el promedio. Cuando ya tengas esa resta, para cada dato le vas a elevar al cuadrado esa resta por cada dato. Y ya cuando tengas para cada dato, sumas todas esas restas al cuadrado y al final divides entre la cantidad total de datos que tú tienes. ¿Vale? Entonces, cuando tienes la S cuadrada, que es la varianza muestral, la parte de arriba es la misma, ¿eh? O sea, nada más, eso sí, reiterando que el promedio aquí es el promedio muestral. A cada dato le restas el promedio. Cuando tengas la resta, elevas al cuadrado. Y eso lo vas a hacer con cada dato. Y ya cuando tengas toda esa suma, divides entre el número de datos menos 1. Cambia un poquito, ¿vale? Repito, es para que lo notes, te estoy describiendo cómo va esto. Y de la misma forma para datos agrupados. Para datos agrupados, aquí la XI es la marca de clase. Aquí viene la información. Mira, tú pausa por favor esta pantalla. Pausa esto y anótale o cópialo de las notas. ¿Sale? Estas son la estructura de las fórmulas, donde para datos agrupados, XI no es cada dato, sino marca de clase, el promedio, ¿sí? Para la población, acá XI también marca de clase, X barra es el promedio. Los promedios se calculan como en el video de tablas de frecuencias, ya lo sabes. Y abajo sigue siendo n mayúscula, el número total de datos, y número n-1 datos para las muestras en tablas de frecuencias. ¿Okay? Y listo. Eso es lo que te pido copiar. Aquí está lo que significa cada cosa. Así es muy importante que lo tengas. Vamos entonces a ejemplificar cómo se calcula. Para datos no agrupados, imagínate que tenemos 1, 2, 3, 4 datos, sabiendo que corresponden a una población. Como no están agrupados como son una lista, aquí está la fórmula que vamos a utilizar, que fue la primera tablita que yo te mostré. ¿Y por qué la sigma cuadrada y no la S cuadrada? Muy simple, porque es población. Cuando es población, es sigma, te lo vuelvo a insistir. Cuando hablemos de población, todos los cálculos van con la sigma, ¿ok? Y la mu para el promedio, ¿sí? Varianza, desviación estándar sigma, promedio mu. Y cuando sea mu o mu, ¿sale? Es una letra griega. Y ya cuando sea muestra, cuando estemos hablando de una muestra, varianza y desviación y o desviación estándar evocarán a la letra S y el promedio será la X barra, ¿sí? Para que lo tomes en cuenta, esas son las dos observaciones que debes de tomar en consideración. Como habla aquí de población, mira, y dice, sabiendo que corresponden a una población, nos vamos a las fórmulas que tienen la sigma y la letra griega mu. Por eso aparece aquí esta fórmula. Paso número 1, sacar el promedio. Sería 2 más 4 más 6 más 8. 2 más 4 son 6 y 6 son 12. 12 y 8 son 20. Entonces esto mu es igual a 20 sobre el total de datos que son 1, 2, 3, 4. 4 datos, por lo tanto, esto es igual a 5. Repito, el promedio es sumar todos y dividir entre la cantidad de datos que son. Son 5, aquí te lo muestro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese promedio de 5 se lo vas a restar a cada uno por separado y vas a elevar al cuadrado. Es lo que dice aquí, mira, a cada dato, réstale el promedio. Esa resta, elévala al cuadrado y suma todas esas restas. Mira, 2, que es 2, menos el promedio, que son 5, y lo elevas al cuadrado. Más, siguiente dato, que sería 4, menos el promedio, ¿sí?
dato menos el promedio, 4 menos 5, elevado al cuadrado, más siguiente dato, 6 menos el promedio, elevado al cuadrado, más 8 menos el promedio, elevado al cuadrado. Este fue el último dato, ahí termina mi suma. Entre n, el total de datos, que son 4. 2 menos 5 son menos 3. 2 menos 5 menos 3, pero al cuadrado eso da 9. Al elevarlo al cuadrado, ¿sí? Cualquier número positivo o negativo al cuadrado es positivo. Si lo metes a la calculadora y te da negativo, ponlo entre paréntesis nada más, ¿sí? Menos 3 al cuadrado, entre paréntesis el menos 3 para que te dé lo correcto. 4 menos 5 es menos 1, menos 1 al cuadrado da 1 positivo. 6 menos 5, 1 al cuadrado, otra vez 1, y 8 menos 5 son 3 positivo, al cuadrado son 9. 9 más 1, 10, 11, y 9 son 20. 20 entre 4 son 5. Esta que ves aquí, punto y coma, sigma cuadrada igual a 5, esta es la varianza. Y ya cuando le sacas la raíz, esta es la desviación estándar. ¿Sale? ¿Qué es lo que te pide? Al inicio tu problemita. Con calma, por favor, copia este ejemplo. Te pido que copies, es el ejemplo base, digamos, que sería como la mínima explicación de la teoría. ¿Vale? Con calma, por favor. Y vamos a calcular lo mismo, la varianza y desviación estándar, pero usando la fórmula, como dice que es una muestra, la fórmula cambia, repito. Cuando hables de la muestra, es la letra S y la X barra. ¿Ok? Entonces, pues XY menos X barra al cuadrado. Lo primero que necesitamos es calcular, ¿sí? el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Sumando todos y dividiendo entre el total de datos. 1 más 3 son 4, más 5 son 9, y 7 son 16, y 9 son 25. O sea, X barra es igual 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Y eso lo dividimos entre el total, que son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? X barra, ¿sí? 25 sobre 5 y el resultado es 5, que es el que está aquí. ¿Vale? Es el que está aquí. Entonces, de ahí sale el promedio. Con calma tú lo copias, lo que necesites. A cada dato le vas a restar dicho promedio, o sea, 1 menos el promedio, que fue 5. Mira, 1 menos 5, aquí está 1, dato menos el promedio y al cuadrado. 1 menos 5 al cuadrado. Más, siguiente dato, 3 menos el promedio, que son 5. 3 menos 5 y elevado al cuadrado. Siguiente dato, 5 menos el promedio, 5 menos 5 al cuadrado. Siguiente dato, 7, aquí está, menos el promedio y lo que resulte al cuadrado. 9 menos 5 al cuadrado. Haces las operaciones, 1 menos 5 son menos 4, al cuadrado son 16. 3 menos 5 son menos 2, al cuadrado son 4. 5 menos 5 son 0, ya ni siquiera lo elevo. 7 menos 5 son 2, al cuadrado son 4. 9 menos 5 son 4, al cuadrado 16. 16 y 4 son 20, 24 más 16 son 40. Sumas todos estos, te da 40 entre 4. ¿Por qué 4? Son 4 que resulta de 5 menos 1. Ve la fórmula. No, no son los números de datos. Los números de datos son 5. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Pero la fórmula dice n menos 1. ¿Te fijas? Es una diferencia con la fórmula anterior para la población. N menos 1. Entonces, de esa manera, nosotros encontramos dicho 4. 40 entre 4, o sea, sumas todos entre 4 son 10. Así, punto y coma, S cuadrada igual a 10, es la varianza. Así se conoce. Y cuando ya le sacas la raíz, esta sería la desviación estándar. ¿Sale?
Y así termina tu ejercicio para datos no agrupados. ¿Ok? Con que lo veas cómo se hace a mano una vez es suficiente para, entendiéndolo claro está, saber qué es lo que se debe hacer. Con calma, tú copias lo pertinente. ¿Qué pasa cuando son datos agrupados? Cuando son datos agrupados, vamos a tener tablas de frecuencias. Para las tablas de frecuencias, recuerda, categorías, frecuencias, ¿sí? Marcas de clase y necesitamos la multiplicación de XI por FI inicialmente. Recuerda, si nos habla de población, debes de ir a tu tabla de las fórmulas, sería esta. Datos agrupados, nos habla de población, tenemos que enfocarnos en este renglón. Si nos habla de muestra, vamos con este renglón. ¿Sí? Okay. Población es sigma y mu, muestra es S y X barra. ¿Sale? Pero recuerda, para la variabilidad, o mejor dicho, para la forma de datos agrupados, para la parte de las fórmulas que corresponde a datos agrupados. Vamos entonces. Tenemos esta tablita, edad de niños, es calcular la varianza de desviación estándar de una población de niños a partir de la siguiente tabla. Pensamos que esto viene de una población. ¿Okay? Tenemos el 1, 2, 3, 4 clases y estas son las frecuencias de aparición de edades en estos rangos o en estas clases. Paso número 1, sacar el número total de datos. ¿Cómo es? Sumas las frecuencias, sumas todas estas. 7 más 8 más 8 más 7. 7 y 8 son 15. Y abajo otra vez 7 y 8, 15. Son 15 y 15 son 30. Repito, el número de datos lo sacas sumando la frecuencia. Eso ya incluso se abordó en el video de construcción de tablas de frecuencias. Ya que tienes el número de datos, procedes a calcular la marca de clase. Esto también ya se había hecho, que es límite inferior más límite superior entre 2. 0 más 2 son 2. Entre 2 es 1. 2 más 4 son 6. Entre 2 a 3. Aquí está la fórmula, mira. Límite inferior más límite superior sobre 2. 4 más 6 son 10. Entre 2, 5. 6 más 8, 14. Entre 2 son 7. Listo, esta es la marca de clase. Ya que tienes la marca de clase, la frecuencia, que era el dato que te daban, encuentra la multiplicación, marca de clase por frecuencia. ¿Para qué? Porque necesitas el promedio. El promedio es marca de clase por frecuencia. Este por este. Multiplicas estas dos y los resultados van aquí. ¿Vale? 1 por 7, 7, 3 por 8, 24, 5 por 8, 40 y 7 por 7, 49. Ya que tienes la multiplicación, sumas todo y te da 120. La multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase, la suma de esas multiplicaciones, 120, entre el total de datos, que fueron 30, es igual a 4. El promedio poblacional es 4. A continuación, procedemos a utilizar la fórmula. Fíjate bien, esta ya la teníamos, la marca de clase ya la teníamos, también teníamos la frecuencia, también teníamos esta de aquí. Vamos a hacer marca de clase menos promedio. ¿Sí? Marca de clase menos promedio. El promedio nos dio 4 años. Lo voy a anotar aquí. Promedio nos dio 4 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, a la marca de clase, que sería 1, le vas a quitar el promedio. Es lo que está aquí indicado, mira. ¿Vale? 1 menos 4. Resultado es igual a menos 3. Cuando ya tengas este, elévalo al cuadrado. ¿Por qué? Porque tu fórmula así lo exige. Mira, esta partecita es esta de aquí. ¿Vale? Menos 3 al cuadrado es 9. Siguiente sería marca de clase 3 menos el promedio, que es 4. ¿Sí? Aquí está. Marca de clase menos el promedio sería 3 menos 4. Resultado es igual a menos 1. Ya que tienes esa resta, elévala al cuadrado. Resultado 1. ¿Ok? Si tú puedes ahorrarte esta columna
y hacer la resta y elevar al cuadrado al mismo tiempo o en un solo paso, lo puedes hacer. Siguiente sería 5, aquí, 5 menos el promedio, 5 menos lo que está en verde arriba, sería 5 menos 4, 1. Al cuadrado, aquí, 1. 7 menos el promedio, 7 menos 3, 7 menos 4, perdón, aquí, x y, vamos con esto, x y menos mu, x y que es 7, menos mu que es 4, 7 menos 4 son 3, al cuadrado, 9, miren, 3, al cuadrado, 9. Nos falta un paso. Esas restas elevadas al cuadrado las vamos a multiplicar por la frecuencia. O sea, la columna la multiplicamos por la frecuencia. ¿Sí? Un segundo y estoy contigo. Bien, entonces te decía, la última columna, la última columna es, digamos, la multiplicación de la columna previa, que es la de la resta al cuadrado, con el cuadrado. Y esta de aquí la vas a multiplicar, voy a borrar esto. Este de aquí la vas a multiplicar con la f, ¿sale? Esas dos las vas a multiplicar. 7 por 9, 63. 8 por 1 son 8. ¿Por qué? Aquí está indicado, mira, la frecuencia multiplícala por esta parte, que es xy menos mu al cuadrado. Este es xy menos mu al cuadrado, pues multiplícala por la frecuencia, ¿vale? Haces la multiplicación, repito, sería este con este, y así sucesivamente. Y ya tienes tu multiplicación aquí. Sumas esta columna, ¿sí? Sumas esta columna, y eso sería todo esto, ¿sí? Sumar esta columna sería aquí, ¿ok? Y por último, pues haces la división. 142, el resultado de la suma, entre el número de datos, que es simplemente sumar las frecuencias, y te da aquí. La varianza es 4.73 y las unidades de esto son años al cuadrado. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos trabajando edades de niños. Muchas veces la varianza está interpretada como, digamos, unidades al cuadrado, no interpretada, está dada. Mejor dicho, la varianza se da en unidades al cuadrado. Y muchas veces, ahora sí, no podemos interpretar tan fácil dichas unidades. En años al cuadrado, pues, ¿qué significa eso, no? Entonces, el paso siguiente es sacarle la raíz cuadrada a ese 4.73 y ahora sí las unidades ya nos quedan en años. ¿Sí? Esta es una como medida de mucho más fácil de entender. Ah, mira, una medida de la variabilidad. Es decir, si yo tengo un promedio, por ejemplo, el promedio nos dio 4 a nosotros, eh, y dices, si el promedio nos dio 4 y la desviación estándar fue 2.175, una interpretación es que la variabilidad de tu información es 4 más menos 2.175 años. ¿Sí? O sea, la edad está entre lo que resulte de hacer 4 más 2 sería 6.175 y 4 menos 2.175 sería algo así como 1.825, ¿eh? ¿Sí? La edad de los niños está entre esos datos, entre poco menos de 2 años y poco más de 6 años. ¿Sí? Esa es una interpretación y resulta, repito, haces 4 más 2.175 y te da el 6, 4 menos 2.175 y te da este de acá, ¿vale? Y dices, ah, mira, es una manera de interpretar esta desviación estándar que te da como un rango, digámoslo así, hasta donde podríamos encontrar las edades observadas en este ejemplo o la característica observada en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa es la lógica aquí. Páusale lo que cuando sea pertinente, copia lo que sea pertinente. Así se calcula a mano
tanto para datos agrupados como para no agrupados. La fórmula, aquí usamos la de la población. Si fuera la de la muestra, lo único que va a cambiar es la parte de abajo, el n-1. Realmente es lo único que va a cambiar, porque tanto la marca de clase como el promedio te van a dar lo mismo. Lo puedes hacer si quieres, suponiendo que los datos son de una muestra, aquí, pero ahí terminaríamos con esta primera, digamos, esta primera manera de hacer, o mejor dicho, hacerlo a mano al menos una vez. Ya veremos en un instante cómo hacerlo con Excel. ¿Ok? Bien, a continuación, este, digamos, eh, la siguiente medida de variabilidad se conoce como el coeficiente de variación, ¿sí? Y pues bueno, esta medida es o nos dice qué tanto está disperso de manera relativa, o sea, libre de unidades, los datos. Desviación estándar entre el promedio es el coeficiente de variación de la población. El de la muestra es lo mismo, nomás que para el caso muestral, claro está. Y el de variación porcentual es lo anterior por 100. O sea, divides la desviación estándar entre el promedio y ya sea muestral o poblacional y te da el coeficiente de variación. Y en el caso del porcentual, lo anterior por 100. Este es de utilidad cuando vas a comparar dispersiones de dos conjuntos de datos cuyas medias son muy distintas. ¿Sí? Entonces, para que lo consideres. Ejemplo, dice, una población de alumnos tiene una estatura media de 160 centímetros con una desviación estándar de 16. Estos mismos alumnos tienen un peso medio de 70 kilos con una desviación estándar de 14. ¿Cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa? Comparando la dispersión de las dos variables, mira la estatura, ¿sí? Sería 160 centímetros es el promedio y la desviación estándar 16, ahí lo da el problema. Entonces el coeficiente de variación de la estatura pues es la desviación estándar entre el promedio. Haces la división y te da un punto 1 y el coeficiente de variación sería punto 1 y el coeficiente de variación porcentual multiplica eso por 100, ¿sale? Entonces, al multiplicar por 100, pues da el 10%. A continuación, el peso son 70, el peso promedio son 70, y en este caso, la desviación estándar son 14, pero es, eh, digamos, eh, en kilogramos. Entonces es 14 entre 70.2. Entonces es 0.20 la variabilidad. Dice, como la variabilidad, el coeficiente de variación del peso es más grande que el coeficiente de variación de la estatura, el peso tiene mayor variabilidad relativa que la estatura, ¿sale? O sea, digamos, mayormente variable, ¿no? En ese sentido, el peso que la estatura. Bien, por último, vamos a revisar los estadísticos de forma. Te los voy a mencionar, no vamos a hacer en esta ocasión cálculo a mano. Y a continuación voy a pasar a explicarte algunas cosas en Excel, que son relativamente también muy sencillas. Los coeficientes o mejor dicho, los indicadores de forma, ¿sí? Nos dicen cómo están agrupados los datos, es decir, si se agrupan a la derecha de la media, a la izquierda de la media, o están todos centrados alrededor del promedio. ¿Sí? Son más grandes que la media la mayoría, son más chiquitos que el promedio la mayoría, o cómo se comportan, ¿no? Existen, digamos, algunas formas de comparar datos o información, y una forma de compararlas es mediante la forma. Vamos a comparar la forma de los diagramas de barras o de histogramas para ver si se distribuyen o no de igual manera. Hay dos características que se estudian normalmente, que es la simetría y la kurtosis. La simetría es la medida que indica, vaga redundancia, la simetría de la distribución de una variable respecto a la media, sin necesidad de hacer la representación gráfica. O sea, nos dice, dado el promedio, ¿sí? ¿Dónde hay más datos?
a la izquierda, o sea, con valores más chiquitos del promedio, o a la derecha, con valores más grandes que el promedio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, oye, el promedio de calificaciones es de 85 en la clase de probabilidad, ¿no? Oye, pero ¿y todos los demás alumnos? O mejor dicho, ese es el promedio, como de todos, o sea, la consideración de todos en conjunto, llamamos a llamarlo así. Pero, ¿dónde hay más? ¿Cuáles son las mayores calificaciones? ¿Las que están por encima de 8.5 o las que están por abajo de 8.5? ¿Sí? O sea, la mayor cantidad de alumnos superó ese promedio o está por abajito. Hubo a lo mejor pocos que sacaron puro 10, ¿sí? Y la mayoría se quedó por ahí como cerca del 8.5 o al revés, ¿no? Hubo muchos por abajo de 8.5 o muchos por arriba encimita de 8.5 y unos muy bajos. ¿Cómo se comportan los datos, no? La asimetría. Esta se llama simétrica a la derecha, en el caso de que el promedio sea mayor que la moda y mayor que la mediana. Asimétrica a la izquierda, en el caso que, al contrario, que el promedio sea más chiquito que tanto la moda que como la mediana. Y la curva simétrica, ¿sí? Es cuando coinciden la mediana, la moda y el promedio, ¿sale? Cuando hay la misma cantidad de datos más pequeños que el promedio y la misma cantidad de información más grande que el promedio. En el caso de la simetría, ¿sí? Hay el coeficiente que, por ejemplo, se solicita en el trabajo semanal, es este. Nos dice que si el coeficiente de simetría de Fisher básicamente es cada dato menos el promedio entre el número de datos multiplicado por la desviación estándar al cubo, ¿vale? La resta de esto elevado al cubo, sumas todas esas restas al cubo, divides entre esto multiplicado, claro, lo que resulte de esta multiplicación. Le dice que si este coeficiente es menor que 0, tiene una simetría negativa, ¿sí? Y se alarga a valores menores de la media, ¿sí? Si el coeficiente de asimetría es igual a 0, es simétrica. Si el coeficiente de asimetría es mayor que 0, tiene una distribución positiva y se alarga a valores mayores que la media, ¿sale? Esa es como la lógica aquí, mira. Entonces, fíjate, coeficiente de simetría de Fisher, cuando es igual a 0, así se vería. O sea, una campana así bonita, ¿no? Simétrica. Cuando el coeficiente de simetría de Fisher es negativo, es menor que 0, se vería así, ¿sí? Como la mayoría de datos cargada hacia la derecha. Cuando el coeficiente de simetría es mayor que 0, los datos se cargan a la izquierda, ¿sale? Los datos se cargan hacia la parte izquierda, ¿ok? Entonces esa es la lógica aquí. No lo vamos a calcular a mano. Existe por ahí otro coeficiente que es el de simetría de Pearson. Y el de simetría de Pearson habla así, ¿no? De esta manera, dice si es menor que 0, ¿ok? El de simetría de Pearson, asimetría negativa, ¿ok? Si es 0, simétrica, y si es mayor que 0, asimetría positiva, ¿ok? Esa es la lógica acá. Hay otro coeficiente de simetría que habla de los rangos de los cuartiles, no lo vamos a usar. Y finalmente la kurtosis o apuntamiento es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada es una distribución de datos. O sea, tan alta, digamos, o tan chaparrita es nuestra distribución, ¿sí? Cuando sacamos lo que se llama kurtosis y nos sale un valor, digamos, grande o relativamente grande, pues la forma de campana se ve alargada, como aquí. Si la kurtosis es relativamente pequeña, se ve pues una curva, una distribución chaparrita, o sea, bajita, no es muy alta, ¿sí? Y el coeficiente de kurtosis es es básicamente la xi menos x barra, ¿sí? Por ni, entre n por la s, que es la división estándar a la cuarta potencia, y pues bueno, el ni es la frecuencia absoluta del dato xi, ¿ok? Nada más, ahorita vamos a aprender a hacer esto, no lo vamos a hacer a mano,
lo vamos a aprender a hacer aquí con Excel, muy rápido. Si el coeficiente de kurtosis es igual a 0, se le dice mesocúrtica, o sea que aproximadamente, pues es, digamos, eh, no es muy puntiaguda la distribución y más o menos es la mitad de los datos en cada lado, ¿no? Eh, o más o menos está a la mitad, ¿sí? De lo que sería entre esta y entre esta. Entonces el G2 sería mayor que 0, el coeficiente de kurtosis, mayor que 0, la distribución se le dice leptocúrtica, que prácticamente dice que es como muy alargada hacia arriba. Y cuando el coeficiente es menor que 0 es platicúrtica, que es chatita, o sea, es bajita la distribución, ¿sale? Y básicamente así sería la situación. Déjame entonces ahora, digamos, mostrarte con esta información que tenemos por aquí. Te voy a mostrar estos datos. Son datos que tienes que se encuentran por ahí en la plataforma. Voy a borrar aquí, nada más que déjame borrar que estaba yo dibujando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular rápidamente los datos. De los datos, vamos a calcular, déjame quitar el dispositivo señalador para tener libertad. Paso número 1, voy a calcular la desviación estándar, esa que tú hiciste a mano, y voy a calcular la desviación estándar muestral. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Primero, vamos a verificar la desviación estándar de lo que ya teníamos por acá. ¿Vale? Mira, de los datos no agrupados, ¿no? Claro está. Vamos a hacer 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Entonces yo voy a poner aquí. Primero de esas datos, luego hago los de arriba. 2, voy a poner hacia abajo. 4, 6 y 8. No hay problema que los pongas hacia un lado también, es válido. Voy a poner así. Desp, est. Y fíjate cómo aparece aquí. M de muestra. Si yo pongo que esto es una muestra, hacemos la cuenta. Y luego acá abajo voy a poner lo mismo. Desp, est. Pero ahora para población es la segunda, mira. Desp, est.p. Poblacional. Le damos ahí, ¿no? Para población nos dio 2.23, que fue lo que sacamos aquí, mira. Para población. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esta. 1, 3, 5, 7 y 9. Para muestra. 1, 3, 5, 7 y 9. Y vamos a hacerlo para muestra. Vamos a hacerlo aquí. Igual, est.m, desviación estándar muestral para estos datos. Y nos dio 3.16. Vamos acá a ver a qué nos dio. 3.16. ¿Te fijas? Esto es a mano. Aquí están los comandos en Excel. Es relativamente fácil. Ok, eso fue con lo que ya teníamos antes. ¿Vale? Vamos a ver aquí el coeficiente de simetría. Así. Yo le pongo así simetría. Empiezo escribiendo simetría. Pero selecciono este. Coeficiente de simetría. Vamos a dar el coeficiente de simetría de esto. A ver qué nos da. 0. ¿Sí? Coeficiente de simetría da 0. ¿Qué significa el coeficiente de simetría? 0. Bueno, pues aquí le doy para adelante. Dice, si es 0 es distribución simétrica. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ¿sí? Lo siguiente. Lo mismo, pero con estos datos que tengo aquí arriba. Ojo, pareciera como ser una tabla, ¿no? Como si fuera una tabla de frecuencias. No lo es. Son datos nada más, solo que acomodados a manera de una tablita. Aquí no hay frecuencias, no hay marcas de clase, ¿sí? Es como si tuviera todos estos hacia abajo, nomás acomodados de esta forma, ¿ok? No confundirnos, ¿ok? Selecciono esto y veo que son en total, aquí Excel me dice que son 15, ¿no? 15 datos. Pongo igual, le voy a poner desp, est, primero como si fuera una muestra. Ahí está, listo. Así de simple. Si yo quisiera asumir que son una población, desp est.p,
desviación estándar poblacional y le doy ahí. Y listo, cambia un poquito porque las fórmulas son diferentes, ya lo sabes. ¿Ok? Eso es en cuanto a las desviaciones estándar. Mira, aquí en la barra, aquí en la barra de fórmulas, de funciones, se ve lo que escribí. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a calcular los últimos que son la simetría. ¿Sí? La simetría, coeficiente de simetría. Le voy a poner aquí igual, coeficiente, devuelve el sesgo de distribución. Aquí, coeficiente asimetría. ¿Sale? Le voy a dar aquí. Listo. Perfecto. Punto 26. ¿Vale? Punto 26. Dice que punto 26, vamos a ver. Aquí mismo yo puedo agarrar esto, lo selecciono y le pongo en insertar y le pongo en gráficos. Le voy a poner histograma. No, perdón, gráfico de barras. ¿Sale? Entonces, déjame ver si nos da... la línea. No, más bien para la gráfica sí tendría que ordenarlos verticalmente. ¿Sale? Los gráficos de dispersión. Ahí se ven, ¿no? Se ve así como 20, 20, etcétera, ¿no? Entonces aquí, yo podría dar, por ejemplo, sí puedo insertar un gráfico, un histograma, ¿sale? Pero ya me va a, digamos, mostrar de antemano las dos categorías. Está haciendo dos categorías nada más, ¿ok? En ese sentido yo tendría que poner, por ejemplo, a mano, ¿no? La, la construcción de mi tabla de frecuencias y ya en la tabla de frecuencias construida aquí, trasladada a Excel, ahora, ahí sí podría ser la gráfica, ¿no? Así como, digamos, lo hemos hecho a mano. ¿Sí? Muy bien, entonces, decíamos que era el coeficiente de asimetría, ¿vale? El coeficiente de asimetría, ¿sí? Vamos a ponerle ayuda. Vamos a ver en base a qué lo calcula, ¿sí? Coeficiente asimetría. Ahí está. Coeficiente de asimetría. No quiero la definición, quiero la función. Aquí está. ¿Sí? Y dice, fíjate, coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría, punto P, usa la siguiente función. ¿Sale? Ok, entonces coeficiente de asimetría punto P. El coeficiente asimetría, el sesgo basado en una población, ¿sí? Alrededor de su media. ¿Sí? Entonces el coeficiente asimetría punto P usa la siguiente función, ¿no? Que es esta de por acá. Ok, entonces, pues bueno, nada más para que lo conozcas. Y luego la kurtosis es kurtosis. Así no hay más, aquí solo hay una opción, kurtosis. Y le damos enter. Está la kurtosis. Listo. Entonces tú le pones ahí coeficiente de simetría y kurtosis y con eso terminas, ¿no? Pues bueno, con eso vamos a terminar. Este, basado el sesgo de una distribución y acá en una población, el grado de simetría, ¿no? Coeficiente de simetría y acá es la población. Entonces, en el caso de la kurtosis, pues no, solamente es un comando, pones kurtosis y ya le hiciste. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, con eso terminamos en esta ocasión. Eh, para el cálculo de la desviación estándar, la varianza y la kurtosis y la asimetría. Bueno, agradecerte tu atención en este video.